Espero que esté muy bien. Soy el profe Víquez de Apoyo Educativo. Vamos a hacer un pequeño video acerca de un temilla que tengo de interés para ustedes, ¿verdad? Entonces, por ahí estuvimos hablando hace unos días acerca de una manera más teórica de explicar la razón trigonométrica no con cifras, sino con los postulados para los exámenes. Cuando se nos pregunta, por ejemplo, en trigonometría, cuando se nos pregunta en trigonometría, vamos a tener, por ejemplo, para personar el triángulo espantoso, pero vamos a hacerlo bonito porque no me gusta cómo se ve. Sino que no hay uno ahí. Viendo a ver si puedo hacerlo. Vamos a hacer. Y ok. Vamos a tener un triángulo rectángulo más o menos como ese, ¿verdad? No tan bonito, ¿verdad? Pero y vamos a recordar algunas cosillas elementales, ¿verdad? Respecto cuando estamos trabajando con triángulos, ¿verdad? Recuerden ustedes que la razón trigonométrica, la RT, nos dice que existe seno, coseno y tangente, ¿verdad? De hecho, también hay coseno, cosecante, cotangente, pero eso, o sea, no estamos en interés de conocerlo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos aquí, por ejemplo, el ángulo alfa y aquí el ángulo beta, por ejemplo, y necesitamos ubicarlos, que nos preguntan cuál es el seno de A y cuál es el coseno de B, por ejemplo, vamos a comenzar a desglosar. El seno de A de alfa es el cateto opuesto al ángulo, que en este caso es A, sobre la hipotenusa, que es, ¿verdad? El coseno de alfa, entonces va a ser cateto adyacente, que será B, sobre la hipotenusa. Y de igual forma, la tangente de alfa va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Qué pasa si nos piden más bien este otro, verdad? B. Entonces, va a ser seno de beta, va a ser cateto opuesto a beta, que ¿cuál va a ser? B, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, que es la misma. El coseno de beta va a ser adyacente entre hipotenusa. Y por último, tangente de beta es opuesto entre, entre adyacente. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, encontraremos una relación que estos y estos son iguales, ¿verdad? En otras palabras, el seno de alfa y el coseno de beta es el mismo, el coseno de alfa y el seno de beta son lo mismo. Donde eso no se aplica es en estos, por ejemplo, porque son los opuestos. Recuerden entonces, cuando nos preguntan si existen
que bien puede ser una pregunta de un examen, ¿verdad? Vamos a darle otras letras. X, P, Z. No importa, mientras los aprendan a ubicar. Y aquí va a ser el seno de alfa y aquí el seno del ángulo alfa y el otro ángulo beta. Nos dice que ángulo alfa, entonces va a ser el opuesto al ángulo alfa es X sobre Z, ¿verdad? El coseno de alfa entonces va a ser P entre X, ¿verdad? Y, y la tangente de alfa va a ser opuesto entre adyacente, ¿verdad? Opuesto de alfa entre adyacente. Y si nos preguntan el coseno de beta, que es este otro de aquí, vamos a decir entonces que el coseno de beta es opuesto, que es P entre X, ¿verdad? Y ese es el seno. Ese sería el seno, ¿verdad? Y el coseno de beta en este caso va a ser el adyacente. Aquí hay un error y es bueno verlo porque no me gusta que haya enredos de ningún tipo. Cateto, aquí está el seno de beta, ¿verdad? Opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, chiquillos, aquí hay un error, y no sé si ya lo habían visto, que el coseno de alfa es adyacente, ¿sí? Entre hipotenusa. Ahí le agradezco a uno de los chicos que me... Entonces creo que le pegaste un dedazo, sí, correcto. Y agradezco mucho que me lo hagan ver. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Si ustedes ven entonces, aquí habrá una razón de ¿cómo se llama? De opuestos respecto a las figuras que tienen que ser, ¿verdad? Seno es igual a coseno en este caso, coseno es igual a seno. ¿Cómo podríamos? Permítame nada más traerme la calculadora que tengo no sé a dónde. Es así entonces, muchachos, que, por ejemplo, vamos a imaginarnos, yo no tengo la hojilla de senos y cosenos, pero vamos a imaginarnos, me quería tener la hojilla ahí para poder explicarles, porque eso sí no manejo como perfectamente las medidas completas mentalmente, pero recuerden que cómo pueden encontrar una, una medida específica si ustedes tienen, por ejemplo, que ese es el ángulo beta y ese es el ángulo alfa, ¿verdad? Entonces recuerden muy bien que siempre el seno
si aquí, por ejemplo, es A, B y C, el seno de alfa equivale a que entre C va a ser igual a ¿qué? Al coseno de beta. ¿Por qué? Porque el coseno de beta es ¿qué? Coseno de beta es adyacente entre hipotenusa. Por su parte, el coseno de A, o de alfa, perdón, va a ser igual a ¿qué? A adyacente entre hipotenusa. Entonces, va a ser entonces igual a eso, al seno de beta, que ¿qué es el seno de beta? Opuesto entre hipotenusa. Mucho ojo con esto, ¿verdad? Son iguales. Ya las tangentes, pues no, ¿verdad? La tangente de alfa respecto a la tangente de beta no son iguales, ¿verdad? Entonces, recuerden, chiquillos, que esta es la forma teórica, cómo se explican las razones trigonométricas. Nos vemos, pura vida.